Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta es la resolución del examen de cinemática para medicina. Espero que les sirva. Mucha suerte. Un coche se mueve en dirección X positivo según la relación posición versus tiempo que muestra el gráfico de abajo. Analizando el movimiento se puede decir que todo es correcto excepto. Bien, aquí tenemos 4 cosillas que analizar y elegir cuál es la incorrecta. Entonces, bueno, ya sabemos cuál es la respuesta correcta, pero vamos a analizar una por una. El desplazamiento total. ¿Cómo calculo el desplazamiento total? Posición final menos posición inicial. Entonces, el desplazamiento total va a ser la posición final menos la inicial, que en este caso la posición final son 0 metros y la inicial son 15. O sea que el desplazamiento es menos 15 metros, lo cual es correcto. Después me pregunta la velocidad media. La velocidad media es el desplazamiento total dividido el tiempo total. El desplazamiento total es menos 15. Y el tiempo total son 40 segundos. ¿Sí? Lo cual me va a dar menos 0,375 metros sobre segundo. Ese también es correcta. La distancia total recorrida. En la distancia total recorrida yo tengo que sumar toda la distancia que recorrió en cada tramo que se desplazó. Bien, no me interesa saber la diferencia que hay entre la posición final y la inicial, sino todo el trayecto que hizo. Entonces la distancia total recorrida tengo que ir tomando cada tramo en el que se movió y ver cuánto se movió. En el primer tramo, si fue desde 15 hasta 0, se movió 15 metros. En el segundo tramo fue desde 0 hasta menos 5, o sea que se movió 5 metros más. En este tercer tramo de aquí se movió otros 5 metros porque fue desde menos 5 a 0. Fíjense que para la distancia recorrida coloco todo positivo porque me interesa el trayecto. Las partes horizontales no las tengo en cuenta porque no hay distancia recorrida. Todo esto me va a dar 15 más 5, 20, más 5, 25 metros. Lo que me falta sacar es la rapidez total. Que la rapidez total, en vez de ser el desplazamiento dividido el tiempo, es la distancia recorrida dividido el tiempo. O sea que serían 25 metros dividido 40 segundos. Lo ponemos en la calculadora a ver cuánto nos da. 25 dividido 40, 0,625 metros por segundo. Lo cual hace que la respuesta que yo tenga que marcar es la D porque es la que tiene la respuesta incorrecta. Así que esa es nuestra respuesta correcta. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 100 metros por segundo. Determinar el tiempo que demora en tener una velocidad de descenso de 60 metros por segundo y la distancia recorrida en dicho tiempo. Bien, primero vamos a hacer un pequeño esquema de lo que sucede. Tenemos un cuerpo que sube hasta que se detiene y después baja. Cuando sube, sale con una velocidad de 100 metros por segundo. Cuando se detiene acá arriba, tiene una velocidad de 0 metros por segundo. Y cuando está descendiendo, este punto de interés es cuando tiene menos 60 metros sobre segundo de velocidad, ¿sí? Porque va hacia abajo. Lo que vamos a hacer primero es utilizar la ecuación de la velocidad final en función del tiempo para calcular el tiempo.
Entonces el tiempo, si yo lo despejo aquí, va a ser velocidad final menos velocidad inicial dividido aceleración, tiempo. Entonces, velocidad final quiero que sea menos 60. Velocidad inicial, 100 metros. Dividido la aceleración, que es 9,8, menos 9,8, me va a dar el tiempo. Este tiempo da 16,33 segundos. Tiempo. Ahora vamos a sacar la distancia total recorrida. Para sacar la distancia total recorrida, vamos a utilizar la ecuación de las velocidades al cuadrado, porque tenemos las velocidades de los puntos de interés, entonces vamos a sacar las distancias recorridas entre esos tramos. Tengamos en cuenta que esta ecuación aquí tiene desplazamiento, o sea que vamos a sacar dos desplazamientos, el de subida y el de bajada. ¿Por qué no vamos a sacar el desplazamiento directamente entre la posición inicial y la final? Porque nos va a dar este pedacito de aquí. Si yo saco directamente desplazamiento, me va a dar este pedacito, y no es el que me interesa. Yo quiero saber la distancia total, entonces vamos a sacar el desplazamiento de ida y el desplazamiento de vuelta. Vamos a despejar desplazamiento, que va a ser velocidad final menos velocidad inicial, o sea, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, dividido 2 por la aceleración. Vamos con el primer desplazamiento. Me piden distancias recorridas, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar los desplazamientos y le vamos a tomar valor absoluto para que sea la distancia recorrida. Entonces, velocidad final 0, velocidad inicial 100. Dividido 2 por la aceleración, que es menos 9,8. Sacamos la cuenta, esto va al cuadrado aquí. Sacamos la cuenta, 100 al cuadrado dividido 2 por 9,8. Esto me da 510,2 metros. Vamos con el segundo. Este ya es un desplazamiento positivo, la distancia recorrida es igual. Entonces ahora vamos a sacar el segundo tramo, que sería velocidad final menos 60 menos velocidad inicial, que es 0, dividido 2 por la gravedad, que es menos 9,8. Bien, entonces aquí tenemos 60 al cuadrado dividido 2 por menos 9,8. Esto me da menos 183,67 metros. ¿Por qué negativo? ¿Y por qué ese desplazamiento es hacia abajo? Ahora, cuando saquemos la distancia total, lo que vamos a hacer es sacar el módulo del primer desplazamiento más el módulo del segundo. O sea que los vamos a tomar solamente positivos. Entonces, del primero serían 510,2 y del segundo 183,67 metros. Entonces esto me da 693,9. Si redondeo un decimal, ¿no? Nuestras respuestas coinciden con la que está marcada como respuesta correcta, que es la respuesta D. Del extremo de un caño situado a 42 metros de altura caen gotas de agua a intervalos de 0,2 segundos. Hallar, suponiendo caída en vacío, cuántas gotas hay en el aire cuando la primera llega al suelo. Entonces, primero lo que vamos a calcular es cuánto demora una gota en caer al suelo.
¿sí? El trayecto de una gota es una caída libre, ¿no? Hasta el suelo. Donde aquí tenemos 42 metros. Aquí 0 metros. Aquí una velocidad de 0 metros por segundo, que es la que me interesa porque es la velocidad inicial del recorrido. Y queremos sacar el tiempo, entonces vamos a utilizar x final igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces x final 0, x inicial 42 metros, velocidad inicial 0, así que este término no va, un medio por la aceleración, que vale menos 9,8, por el tiempo al cuadrado. Y de aquí yo necesito el tiempo, entonces vamos a pasar el 42 para allí, para el otro lado, para el lado izquierdo restando, este 2 que está dividiendo multiplicando, y este 9,8 dividiendo. La potencia la vamos a pasar como raíz. Entonces así me queda un solo despeje. El tiempo este va a dar raíz cuadrada de 42 por 2 dividido en 9,8. Me da un tiempo de 2,93 segundos. Entonces, esos 2,93 segundos lo que voy a hacer es dividirlo por el intervalo de tiempo entre el cual gotea el caño. Entonces, vamos a hacer 2,93 dividido 0,2. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la primera gota llegue al piso, durante todo este tiempo, durante 2,93 segundos, van a haber estado saliendo gotas. Y todas esas gotas que han salido son las que van a estar en el aire. Esto da 14,65. O sea que no alcanza a salir la gota número 15. Entonces la respuesta correcta es 14 gotas. Porque para cuando sale la número 15, una ya tocó el piso y ya no está volando. Entonces, la respuesta correcta es 14 gotas. Dos autos comienzan a moverse al mismo tiempo y en el mismo sentido desde los extremos A y B separados por una distancia de 70 metros. El auto A arrancan con una velocidad de 54 km por hora y aceleración de 7 metros sobre segundo al cuadrado. El que parte de B lo hace con velocidad de 1340 centímetros por segundo y aceleración de menos 4 metros por segundo al cuadrado. ¿En qué instante y a qué distancia del punto A el auto A alcanza al auto B? Bien. Vamos a hacer un pequeño diagrama de la situación. Tenemos punto A, punto B y se van a encontrar por delante, ¿sí? En la posición de encuentro, X de encuentro. Y se van a encontrar en un tiempo de encuentro. Aquí hay 70 metros. Y esos son todos los datos que tenemos. Después son velocidades y aceleraciones. La velocidad de la 54 km por hora. La paso metros por segundo. Me da 15 metros por segundo. La aceleración de la 7 metros sobre segundo al cuadrado. Velocidad del B, 1340 centímetros por segundo. Si lo paso a metros, son 13,4 metros sobre segundo. Y la aceleración del B, menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ya tengo velocidades y aceleraciones. Entonces ahora simplemente lo que tengo que hacer es plantear el sistema de ecuaciones con esta ecuación. Pues son los dos MRV.
tengo estas ecuaciones. Entonces, vamos con el móvil A, la ecuación del móvil A. X final es la X de encuentro, ¿no? X inicial para el A, 0. Velocidad inicial, 15 metros sobre segundo. Por el tiempo. No voy a escribir las unidades porque si no, no me va a entrar. Más 1/2 por la aceleración que es 7 por el tiempo al cuadrado. El otro móvil, el B, también va a tener como posición final la X de encuentro. Esto es tiempo de encuentro, ¿no? La posición inicial del B es 70 metros. La velocidad inicial es 13,4 por el tiempo. Más 1/2 por la aceleración que es menos 4 por tiempo al cuadrado. Entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer es una igualación. Esto lo vamos a reemplazar aquí. Y me va a quedar 15 tiempo de encuentro más 7 sobre 2 tiempo de encuentro al cuadrado igual a 70 más 13,4 tiempo de encuentro menos 4 dividido 2, 2 tiempo de encuentro al cuadrado. Lo que voy a hacer ahora, como esto es una cuadrática, una ecuación cuadrática, voy a juntar todo en un solo lado del igual, todo en un solo miembro y vamos a resolver la cuadrática. Vamos a pasar todo al lado izquierdo. Entonces me va a quedar 0. Este 7 dividido 2, vamos a hacerlo más práctico y lo vamos a poner como 3,5. Esta vez es práctico. Aquí tenemos 70. 13,4. Voy a aprovechar y voy a pasar esto para aquel lado. Restando. Y acá tengo menos 2, tiempo de encuentro al cuadrado. Y este también lo voy a pasar para allí restando. Junto a los términos me queda 70. 13,4 menos 15. Sería 1,6. Menos 1,6. Y aquí tengo menos 5,5. Bien, yo la voy a resolver con la calculadora. Si no usan la calculadora pueden usar la resolvente de ecuaciones cuadráticas y les va a dar. Esto me va a dar seguramente dos resultados. Los voy a anotar los dos para que también discernamos cuál elegir. Bien, el coeficiente A es menos 5,5. El coeficiente B es menos 1,6. Y el coeficiente C es 70. Dos valores. 3,43 y el otro me da menos 3,72. Entonces claramente elegimos el que es positivo porque el que es negativo como tiempo no nos sirve. Ya tenemos el tiempo. Ahora que tenemos el tiempo vamos a sacar la posición final, que lo que voy a hacer es reemplazar este tiempo en cualquiera de las ecuaciones. Supongamos en esta de aquí. Entonces tengo x de encuentro, 15 por 3,43 más 7 sobre 2 por 3,43 al cuadrado. Esa va a ser la posición de encuentro. La calculamos. 15,15 por 3,43 más 7 medios por 3,43 al cuadrado. 92,6 metros. Bien, estas respuestas coinciden con la respuesta C. Veamos que acá este me da 92,6 en vez de 92,2. Eso puede ser porque yo aquí el tiempo lo redondeé y aquí no estaba redondeado. Entonces esa pequeña diferencia puede haber hecho alguna diferencia aquí. Sobre todo porque acá está el cuadrado. Pero
estas distancias, o sea, estas diferencias entre la respuesta y el resultado son muy pequeñas. Se puede considerar correcta totalmente. Así que nuestra respuesta correcta es la respuesta C. Una moto se mueve a 50 km por hora durante 15 minutos, luego a 80 km por hora durante 18 minutos y por último a menos 20 km por hora durante media hora. Determinar la velocidad y rapidez media. Lo que voy a hacer es transformar todos los minutos a horas. Entonces, tiempo 1, que son 15 minutos, para transformarlo en horas, tenemos que en una hora hay 60 minutos. Le vamos a poner min, para que no se confunda con metro. Entonces esto me da 15 dividido 60. Un cuarto o 0,25 horas. Vamos con el tiempo 2, que son 18 minutos. En una hora hay 60. 18 dividido 60. Son 3 décimos o 0,3 horas. Bueno, el último tiempo, el tiempo 3, que dice que es media hora, 0,5 horas. ¿Sí? Bien, ahora vamos a sacar todos los desplazamientos. Hay que sacar la velocidad y rapidez media, o sea que necesitamos desplazamientos y distancias recorridas. Lo vamos a sacar por tramo. Primer desplazamiento. Son 50 a 50 km por hora durante 15 minutos, o sea, durante 0,25 horas. Son 50 km por hora por 0,25 horas. ¿Sí? Distancia es igual a velocidad por tiempo. Son todos MRU. Entonces, esto me va a dar 50 por 0,25, 12,5 kilómetros. Segundo desplazamiento, 80 kilómetros por hora durante los 18 minutos, que son 0,3 horas. 80 por 0,3. 24 kilómetros. Y el último son menos 20 kilómetros por hora por 0,5 horas, que me da menos 10 kilómetros. Entonces, ya tenemos todos los desplazamientos. Para la velocidad es el desplazamiento total dividido el tiempo total. O sea que el desplazamiento total son 12,5 kilómetros más 24 kilómetros menos 10 kilómetros. Como son desplazamientos, los tomo con su signo correspondiente. Y los tiempos serán 0,25 horas más 0,3 horas más 0,5 horas. Saco esta cuenta. 12,5 más 24 menos 10 dividido 0,25 más 0,3 más 0,5. Esto me da 25,24 kilómetros por hora. Velocidad media. Ahora, la rapidez media es la distancia total recorrida dividido el tiempo total. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir los desplazamientos, pero con su módulo. Los vamos a escribir todos positivos. O sea que sería 12,5 kilómetros más 24 kilómetros más 10 kilómetros. El último desplazamiento, que es el negativo, como lo voy a escribir en el módulo, en valor absoluto escribo 10. Y los tiempos son exactamente los mismos. Y esta cuenta me da 44,3. Si redondeo un decimal. 44,3 kilómetros por hora. Lo cual coincide en velocidad y rapidez con la respuesta C.
Un tren de 250 metros de largo se mueve en línea recta con velocidad constante. Si demora en pasar frente a un poste 20 segundos y en atravesar un túnel 46 segundos, ¿cuál es el largo del túnel? Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular el largo del tren. Para eso nos da el dato del tiempo que demora en pasar por enfrente de un poste. Porque el poste, al no tener espesor o considerarse como que no tiene espesor, cuando el tren atraviesa el poste, lo que va a hacer es atravesar su propia longitud. Entonces, vamos a dibujar el tren. Yo tengo el tren antes del poste. Cuando el tren cruza el poste, para cruzar todo el tren el poste, lo que tiene que hacer es moverse una longitud igual a su propio largo. Entonces vamos a sacar esta distancia, que es la longitud del tren. Pongámosle L. Vamos a sacar esa longitud. Me dice que va a velocidad constante. Tiene 250 metros de largo. O sea que aquí, al revés, en vez de sacar la longitud, lo que voy a hacer es sacar la velocidad. Tiene 250 metros de largo y yo sé que demoró 20 segundos en atravesar. Entonces su velocidad es 250 metros dividido 20 segundos. Son 12,5 metros sobre segundo. Esa es la velocidad. Ahora, para atravesar un túnel, ya conocemos la velocidad y ahora sí queremos saber cuál es la longitud del túnel. Un túnel, entonces, para atravesarlo, lo que tiene que hacer el tren es no solo recorrer el túnel, sino también recorrer una distancia extra afuera del túnel para poder salir entero. Entonces, lo que va a recorrer el tren es la longitud del túnel, pongámosle D, más 250 metros. ¿Sí? Eso es todo lo que va a recorrer el tren. Entonces ahora vamos a plantear nuestra ecuación. Distancia total recorrida va a ser la velocidad por el tiempo. La distancia total es D más 250 metros. Y esto va a ser igual a la velocidad, que son 12,5 metros sobre segundo, por 46 segundos, que es lo que demora en atravesar el túnel. Entonces vamos a sacar la distancia. Son 12,5 metros sobre segundo por 46 segundos, menos 250 metros. Esta cuenta nos da 12,5 por 46 menos 250, 325 metros. Y esta es la distancia que corresponde con nuestra respuesta B. Un auto que parte del reposo recorre 90 metros en 30 segundos. ¿Qué aceleración aplicó y cuál fue la velocidad alcanzada? Bien, nos dice que recorre 90 metros en 30 segundos. Deberíamos sacar parte del reposo. Vamos a sacar primero la aceleración. ¿Qué es lo importante? Que nos diga que parte del reposo y que puedo usar esta ecuación. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es dato, que es 0, vale 0. Entonces, su posición final son 90 metros. Su posición inicial 0, porque vamos a suponer que parte 0, nosotros ponemos el eje donde queramos. Velocidad inicial 0, porque parte el reposo, o sea que este término no va, y me quedaría solamente este, que es 1/2 de la aceleración por el tiempo, que son 30 segundos, al cuadrado. Y de aquí despejo aceleración, que me va a quedar como 90 metros por 2 dividido 30
segundos al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Esto me va a dar 90 por 2 dividido 30 al cuadrado. 0,2 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora me pide qué aceleración, la velocidad alcanzada. Entonces simplemente vamos a utilizar la ecuación de velocidad final, que es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La inicial es 0, así que la final va a ser la aceleración, que es 0,2 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 30 segundos. Y esto me va a dar 6 metros sobre segundo al cuadrado. Y estas dos respuestas coinciden con la opción B, que es la respuesta correcta. Un automóvil parte del reposo y durante 4 segundos se desplaza con una aceleración constante de 4 metros por segundo al cuadrado. Luego, con la velocidad adquirida, se desplaza durante 10 segundos a velocidad constante y finalmente aplica los frenos y se detiene en 2 segundos. Halla el desplazamiento realizado por el automóvil. Bien, tenemos 3 tramos aquí. Tres tramos, en los cuales tenemos el primero, que parte del reposo, dura 4 segundos. Y su aceleración es de 4 metros sobre segundo al cuadrado. El segundo, sabemos que dura 10 segundos y es a velocidad constante. O sea que vamos a poner punto 1, 2, 3 y 4. Este se va a mover con velocidad 2 constante. La voy a tener que calcular. Y en el punto 3, su velocidad inicial va a ser la velocidad que tenga en 3, que es igual a la velocidad 2. Eso es importante, la velocidad 2 igual a la velocidad 3, porque esto es un MRU. Y aquí esto demora 2 segundos y tiene una aceleración negativa, que no sabemos cuánto vale. Entonces vamos a tener que ir sacando varios elementos para poder sacar los desplazamientos. Vamos a arrancar con el tramo número 1. En el tramo número 1 vamos a utilizar la ecuación de desplazamiento. X final es la que quiero sacar. En realidad lo que quiero sacar es X final menos inicial, que sería el desplazamiento. No, vamos a hacerlo escalonado. Vamos a hacer así. X final aquí. La X final del primer tramo es la X inicial del segundo. Entonces vamos a sacar la X final del primer pedazo, del tramo 1, 2. Posición inicial 0, velocidad inicial 0. 1 medio por la aceleración, que son 4 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 4 segundos al cuadrado. La vamos a sacar. La X final, en este caso, sería la X2. Le vamos a poner aquí nomenclatura, para que nos vayamos ordenando. Entonces la X2 va a ser de 32 metros. Ahora vamos a sacar la velocidad 2. La velocidad 2 va a ser la velocidad 1, que es 0, más aceleración por tiempo. Entonces la velocidad va a ser 0 más la aceleración, que son 4 metros sobre segundo al cuadrado, por 4 segundos. O sea que esta velocidad 2 es de 16 metros sobre segundo. Bien, vamos con el segundo tramo. Para el segundo tramo tenemos un MRU, porque es velocidad constante. Y la velocidad es 16 metros. Entonces, la X3 va a ser igual a la X2 más la velocidad 2, en este caso, por el tiempo. Entonces, X3 es X2, que es 32 metros, más la velocidad que tiene acá, que son 16 metros sobre segundo, por el tiempo que demora, que son 10 segundos. Entonces esto es 32 más 160, 192 metros. Y ahora vamos con el último tramo. En el último tramo vamos a tener de nuevo MRV.
pero no conocemos la aceleración. Entonces vamos a calcular la aceleración. Sabemos que aquí la aceleración es la variación de velocidad. En este tramo se detiene. Dice que se detiene en 2 segundos, o sea que la velocidad final es 0. La velocidad inicial es la que tiene en la velocidad 3, que es lo mismo que la velocidad 2, que es 16 metros sobre segundo. Y para todo esto demora 2 segundos. O sea que esta aceleración vale menos 8 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que tengo que usar en el segundo tramo. Entonces vamos a utilizar esta ecuación. X final sería la X4, va a ser igual a la X inicial, que es la X3, que son 192 metros, más la velocidad inicial, que son 16 metros sobre segundo, por 2 segundos, más un medio, por la aceleración, que son menos 8, por los 2 segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora sacamos la X4. 192 metros más 16 por 2 menos 8 y 2, que es 4, por 2 al cuadrado. Me da 208 metros. ¿Qué sería la distancia total? En realidad no es la distancia total, es el desplazamiento total del automóvil. Coincide con la respuesta A. Un automovilista conduce su auto por una calle rectilínea. El módulo de su velocidad es 72 km por hora. Imprevistamente ve aparecer un niño tras su pelota a 50 metros de donde se encuentra el automovilista. Demora 0,5 segundos en pisar el pedal del freno. ¿Cuál será la aceleración de frenado mínima necesaria para que no atropelle al niño? Bien, entonces primero lo que vamos a hacer es unificar un poquito unidades. Vamos a pasar estos 72 km por hora a metros por segundo. Que esto va a ser, lo puedo hacer dividido 3,6. 72 km por hora. Me da 20 metros por segundo. Bien, entonces, ahora lo que nosotros tenemos es que son dos trayectorias. Primero, la distancia que recorre el automovilista antes de pisar el freno, desde que ve al niño hasta que pisa el freno, que eso dura 0,5 segundos, y después la distancia en la que frena, ¿sí? El total de toda la distancia es 50 metros. Bien, entonces lo que tendríamos que hacer es primero calcular cuánto se desplaza aquí para saber cuánto queda para aplicarle el frenado. Entonces primero vamos a calcular con esta velocidad cuánta distancia recorre en 0,5 segundos. Entonces distancia es velocidad por tiempo, que van a ser 20 metros por segundo, multiplicado por 0,5 segundos, son 10 metros. O sea que esto demora, o la distancia que utiliza aquí son 10 metros. Por lo tanto, quedan 40 metros para frenar. Y aquí es donde vamos a calcular la aceleración de frenado. Vamos a usar la ecuación de las velocidades al cuadrado. Por desplazamiento, o por distancia. Bien, vamos a calcular esta aceleración. Tenemos velocidad final que queremos que sea 0. La velocidad inicial es de 20 metros por segundo. 2 por aceleración por la distancia, que son 40 metros. Entonces esto lo pasamos para allá. Me queda 0 menos 20 al cuadrado es 400. Dividido 2 por 40. Y esta va a ser la aceleración, que me va a dar 5. Tengo 400 dividido 40 son 10. 10 dividido 2, 5. 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto coincide con la respuesta D, que es la respuesta correcta.
Un pájaro se demoró 3 horas en ir hasta una fuente a beber agua y volver hasta su nido. Calcular la distancia que separa la fuente de su nido si fuera una velocidad de 15 km por hora y volvió a 13 km por hora. Entonces, vamos a hacer un pequeño gráfico. Tenemos nido y fuente. Y una distancia que los separa, que es la que queremos calcular. El tiempo total que demora son 3 horas. Entonces le vamos a poner como tiempo 3, 3 horas. Porque esto, el tiempo 1 son las 0 horas, arranca a 0 horas. Y llega aquí en un tiempo 2 que no conocemos cuánto demora en ir. Pero sí sabemos cuánto suma la ida más la vuelta en tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear un sistema de ecuaciones. La distancia D, primero la recorre a 15 km por hora. Y demora un tiempo T2, que es este de aquí. Luego esa misma distancia la recorre a 13 km por hora. Y el tiempo que utiliza es lo que le falta para llegar a las 3 horas. O sea que usa 3 horas menos el tiempo que demora en ir, que sería lo que le queda. Y esto es un sistema de ecuaciones. Entonces simplemente lo que hay que hacer es despejar la distancia. Yo primero, para no despejar la distancia y reemplazar, prefiero hacer una igualación aquí, sacar el tiempo, aunque no me lo pida, pero sacar el tiempo primero. Esto sería así, 3 horas menos T2. Despejo el tiempo. De este lado me queda 13 por 3. 39. Esto directamente queda en kilómetros. Y 13 menos 13 kilómetros por hora por T2. Termino de despejar T2, todo esto lo paso sumando para allá. Me queda 15 más 13, que serían 28. El 13 va a pasar sumando por allá, entonces 15 más 13 me da 28, directamente lo escribo para ahorrar espacio. Igual a 39. Despejo T2, que sería 39 kilómetros dividido 28 kilómetros por hora. Vamos a ver cuántas horas da esto. 39 dividido 28. 1,39 horas. Ahora con este tiempo lo reemplazo en alguna de las dos y calculo la distancia. Por ejemplo en la primera. 15 km por hora por 1,39 horas. Este resultado por 15. 20,89. Kilómetros. Que coincide con la respuesta A, que es la respuesta correcta. Aquí terminamos la presentación. Espero que les haya servido mucho y nos vemos en la próxima resolución de ejercicios.